Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga más. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Como decía nuestro pastor, es motivo de gozo. De gozo para nosotros. ¿Sabe por qué? Porque si Cristo no hubiese cargado con nuestros pecados, hoy nosotros quizás no estuviésemos aquí. Así que por cuanto es motivo de gozo y de bendición, yo creo que nosotros no deberíamos estar callados, sino durante el culto en general, nosotros deberíamos de mantener la adoración al Señor, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos rapidito a entrarle la primera palabra que se encuentra en Lucas capítulo 23 y versículo 34. Y lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y Jesús decía: Padres, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Aleluya. Mi alma adora la gloria a Dios. Esto es una palabra que la estamos escuchando frecuentemente y que oímos predicaciones a beneficio de nuestra vida frecuentemente de esta palabra. Porque hoy estamos aquí porque hemos sido perdonados. Porque hoy estamos aquí porque hemos reconocido a un Salvador. Que como dice esta palabra, fue crucificado en un madero por amor a nosotros. Por amor a usted y por amor a mí. Por ende, nosotros nos resta adorarle, agradecerle y darle toda la gloria y toda la honra. Oh, poderoso el nombre de Jesús. Amados hermanos, cuando yo miro el pasaje bíblico, este texto bíblico, donde mi imaginación se remonta al Calvario y puedo ver a Jesús allí crucificado. Oh, poderoso el nombre de Jesús. Él no fue allí porque lo llevaron obligado. No. Él fue allí porque decidió ir allí por amor a nosotros. Aleluya. Él no lo clavaron a la fuerza, Él se dejó. Aleluya. Por eso, mientras yo observo este texto bíblico, yo pienso que Jesús miró desde la cruz alrededor de Él y vio una escena angustiosa. Dentro de esta escena angustiosa, vio cómo los soldados romanos estaban apostando sobre sus vestiduras para ver a quién le tocaba. Oh, poderoso el nombre de Jesús. Bueno, eso es lo que nos da a entender cuando leemos en Juan 19, Juan 19, versículo 23 y 34. Dice que cuando miramos la palabra del Señor y observamos en Lucas 23, 39, también yo pienso que Jesús miró, aleluya, a esta gran multitud, y en medio de esto había uno de los criminales en
odiosa. Amados, la muchedumbre en general lo blasfemaba. Estaba rodeado de este lote de indignos. Jesús exclamó por ellos al Padre en una expresión de inigualable misericordia. ¿Sabe por qué? Porque mientras él se burlaba, gloria al Señor, mientras la gente se burlaba, él miraba a la gente con misericordia. Oh, gloria al Señor. Amado, aún en su agonía, la preocupación de Jesús por la gente que le rodeaba, por el mundo entero, era el perdón. Aleluya, era perdonarlos. No había otra cosa más que perdonarles. Amado, de aquellos que se consideraban entre sus enemigos, él pidió al Padre que los perdonara. Aún los ladrones en la cruz que se burlaban de él, pidió al Padre que los perdonara. A los soldados romanos que repartieron entre sí sus vestiduras, él pidió perdón por ellos. Oh, gloria al Señor. Mientras quizás ellos se burlaban, él, aleluya, y ellos se burlaban, porque dice la Escritura que no únicamente se burlaban, sino que aún antes de crucificarlo lo azotaron, lo escupieron, lo abofetearon. Óigame, le pusieron una corona de espinas, pusieron sobre él un signo, una insignia, un nombre. Este es el rey de los judíos. Y encima de todo esto, lo blasfemaban y lo injuriaban. Aleluya. Mas, amado, realmente, aleluya, la preocupación de él era el perdón por aquella muchedumbre enfurecida que se habían burlado y lo habían puesto en aquella cruz. Por eso, aleluya. Y en medio de todo esto, él exclamó con fuerza, como estaba comentando nuestro pastor, con fuerza: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. A veces yo digo, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Yo pienso, número uno, que él, aleluya, perdonó. Por eso dice la Escritura en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él perdonó a todo ser humano. ¿Sabe qué? Ya me pasé. Aleluya. Aleluya. Y nosotros a veces no queremos perdonar a nuestro hermano o a nuestra hermana. Por cualquier tontería nos enojamos. Y ahí quedaste. Quedamos muchas veces, ¿sabe qué? La página, como decía una persona en Puerto Rico, quedamos retratados en la página de Cheo. No te vuelvo a hablar más. Esos somos muchos seres humanos. Y aún dentro de la iglesia a veces nos enojamos y no queremos pedir perdón. Se nos olvida que Jesús le hicieron todas estas cosas y aún así él sigue diciendo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Dios los bendiga.
Amén, hermanos. Lucas, capítulo 23, verso 43, dice así. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos amados, como estamos diciendo, el Señor oró por todos, aún por el ladrón que lo estaba injuriado al lado, que estaba en la misma condición. Pero este ladrón, dice malhechor, la palabra dice malhechor, reconoció la grandeza de Dios, se humilló en la cruz y allí mismo, mire hermano, recibió el perdón de Dios porque se humilló delante de Dios y reconoció que sí, su condición de él era merecido de que él estuviera en la cruz. Y él reconoció al Señor y dijo, él no ha hecho nada. Nosotros sí somos merecedores, le dice al otro, porque el otro lo estaba injuriando al Señor. Al otro le decía, sálvate de la cruz y nos salvas a nosotros mismos. Mire hermano, a veces cuando la humanidad murmura, muchas veces Dios se queda callado. No pasa nada. Porque, hermanos amados, Dios no vino a eso. Él vino para salvar lo que se había perdido. Cada uno de nosotros, hermanos amados, yo no sé dónde estuviéramos si no nos hubiera alcanzado la misericordia de Dios. Una misericordia tan grande, el gran sufrimiento del Señor. Mas sin embargo, hermanos amados, en la cruz vemos, hermano, una misericordia tan grande que traspasa todo, todo lo que nosotros podemos alcanzar o ser misericordiosos. No llegamos a esas alturas. Porque si Él oró por sus enemigos, yo creo que esta es una lección para nosotros. ¿Seremos capaces nosotros orar por vuestros enemigos cuando nos hacen daño? ¿Seremos nosotros a orar y bendecir a nuestros enemigos cuando nos hacen daño? Es tiempo, hermanos amados, que esta palabra llegue a nuestro corazón y que lo pongamos en práctica. Este malhechor instantáneamente reconoció la grandeza de Dios. Reconoció que su hecho de él sí lo merecía. Pero él dijo, él no ha hecho nada. Y es así porque él vino a salvar la humanidad. Él vino para salvarnos a cada uno de nosotros. Él vino porque nos ama. Él vino para que nosotros tuviéramos acceso al Padre. Murió para que nosotros pudiéramos entrar al lugar santísimo, para que nosotros seamos unos sacerdotes verdaderos que traigamos sacrificios de alabanza y adoración. Y nosotros, hermanos amados, Dios tiene una misericordia para cada uno de nosotros. Pero no es para que nosotros agarremos ventaja. Es que Dios es misericordioso y me va a perdonar y voy a hacer lo que quiere. Porque Dios es amor. Hermanos amados, Dios es amor, pero Él es justo. Nosotros tenemos que reconocer, este malhechor reconoció la grandeza de Dios. Y cada uno de nosotros, hermanos, no perdamos de vista la grandeza de Dios. Que Él es sobre todas las cosas. Y Él está con nosotros todos los días. Y Él nos cuida de todo. Y si algo pasa, no perdamos la vista al Señor. Estaba diciendo el pastor que cuando un herido o golpeado, crucificado,
Él tenía fuerza para gritar. Él tenía fuerza para bendecir a sus enemigos. Y le dijo al ladrón, o malhechor, como dice la palabra. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Una promesa grande, y esa promesa sigue en vigencia para cada uno de nosotros. Pero tenemos que arreglar cuentas con Dios todo el tiempo, porque nosotros no sabemos cuándo nos sorprende el Señor, o arrebate su iglesia, o nos llega la muerte. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde. Yo creo que pasé hoy, no traje el reloj, pero que Dios les bendiga. Sigamos esto en adelante y apliquemos esa palabra a nuestro corazón. Dios les bendiga. Gloria a Dios, que le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Tenemos que estar contentos. Aleluya por el sacrificio, ¿verdad?, que Dios hizo en la cruz del Calvario. Tenemos que estar contentos porque, mire, derramó esa sangre por cada uno de nosotros. Aleluya. El versículo, ¿verdad?, que a mí me tocó se encuentra en San Juan, capítulo 19 y versículo 26 y 27. Dice, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, mujer, he ahí tu hijo. El 27 dice, después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Si nosotros, ¿verdad?, nos vamos allí a la cruz del Calvario, podemos ver a aquella madre viendo a su hijo que era inocente, aleluya, que cargó la cruz, que lo bofetearon, que le daban, y esa madre estaba allí viendo todo lo que, aleluya, estaba sucediendo. Yo digo las madres, aleluya, nosotros con nuestros hijos somos especiales, aleluya. El mundo no puede atropellar a nuestros hijos, pero siguen siendo nuestros hijos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. También estaba Juan estaba allí, aleluya, el discípulo amado, el que se recostaba muchas veces, se recostó en el hombro de Jesús, a lo mejor, aleluya, diciéndole, Señor, estoy aquí, mira quizás por lo que yo estoy pasando, pero estoy aquí, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dice que quizás, aleluya, cuando Jesús miró hacia abajo, vio, aleluya, aquella madre quizás llorando y, aleluya, le encomendó a Juan, aleluya, mira, he ahí, aleluya, tu madre. Y le dijo, madre, he ahí tu hijo. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya, aleluya, ya José había muerto, ella estaba sola, aleluya, luchando. Y ¿sabe una cosa? Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, que Juan, aleluya, era el primo, aleluya, el hermano de Jesús. Dice la palabra, ¿verdad?, que Juan era el hijo de Zebedeo, Salomé, la hermana de María. Y quizás, aleluya, por la fe, María era rechazada. Por la fe. Porque mire, cuando usted, aleluya, acepta al Señor como su único y exclusivo Salvador, muchas de las familias, ¿qué hacen? Lo rechazan. ¿Ah? Hacen una fiesta. El mero que, aleluya, convidan es usted, porque, aleluya, ya usted a lo mejor ha creído en Jesús. Aleluya. Las cosas que el mundo hace, pues ya sabe que usted no la puede hacer. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Y le encomienda y le dice, mira, Juan, cuídala, porque está sola. Y ella, aleluya, te va a adoptar como si yo estuviera. Tú vas a ser, aleluya, gloria a Dios, el Hijo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Esto para mí no
sé para ustedes, es una reflexión, porque mucha gente entra por ahí, por esa puerta, y vienen, aleluya, lastimados. La familia los rechazan. Vienen, aleluya, con enfermedad. Vienen porque son alcohólicos. Vienen quizás, aleluya, porque el mundo lo ha atropellado. Y vienen por ahí. Esa unión entre Juan y María es como si fuera la iglesia y entre Dios. Que usted tiene, aleluya, que cuando el que venga por ahí, no importa cómo venga, aleluya, recíbalo con ese amor, aleluya, como Cristo, porque Cristo pagó el precio de la cruz del Calvario por usted y por mí. Quiere decir que no hay nenes lindos. No hay nenes lindos. Aleluya, el que venga, no ahora, ¿verdad? Porque estamos en esta pandemia. De usted dar un abrazo, de usted dar un saludo, alabado sea el nombre de nuestro Dios, aleluya, pero con una sonrisa, y quizás, aleluya, usted decirle en el parking, allí Dios te bendiga, mira, vuelve, porque Cristo pagó el precio por ti y por mí. Dios le bendiga. Aleluya. Gloria a Dios. Llegamos a la cuarta palabra, donde Jesús dijo, Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. Yo pienso que estos fueron los momentos más críticos y más misteriosos allí en la cruz. ¿Por qué digo que era misterioso? Porque Jesús en el capítulo 10, versículo 20 de Juan, dijo, mi Padre y yo uno somos. Ahora, ¿cómo uno puede desampararse a sí mismo? Un poquito misterioso. Es parte del misterio de la Trinidad. Pero allí se sintió desamparado por algunas 3 horas. Hubieron tinieblas sobre la tierra, mientras su padre aparentemente se alejó del Hijo. No podemos imaginarnos lo terrible que sería para el Señor Jesús sentirse absolutamente solo por primera vez desde antes de la fundación del mundo. Porque si ustedes se acuerdan, Jesús habló de la gloria que tuvo con el Padre antes de la fundación del mundo. Quiere decir que en toda la eternidad Jesús y el Padre habían estado juntos. Pero ahora por 3 horas Jesús experimenta algo que nunca había experimentado. El estar completamente aislado de su Padre. Su Padre que había estado con él cuando nació en Belén de Judea, que había estado con él, como dije, desde antes de la fundación del mundo, que estuvo con él en el desierto cuando fue probado, que estuvo con él en el Getsemaní cuando pasó por su agonía. Pero ahora estaba sufriendo una agonía diferente. Yo me imagino que por 3 horas Jesús, el hombre, experimentó lo que es el infierno. Porque lo peor de todo del infierno es estar completamente separado de Dios. Y por 3 horas Jesús probó esa experiencia terrible por amor a cada uno de nosotros. Dice que clamó con voz fuerte. Citó el Salmo 22, versículo 1. Yo encontré interesante que de acuerdo a un estudio que yo hice, dice que el Salmo 22 lo cantaban cuando estaban sacrificando el primer cordero del día. Y ahora el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, estaba citando aquellas mismas palabras. Y fíjense que en otras ocasiones le llamaba Padre, pero aquí le llamó Dios. Porque aquí estaba hablando Jesús el hombre.
y estaba sufriendo como hombre, como humano. Lo llamó Dios porque estaba sufriendo tanto. Los que estaban alrededor dijeron, está llamando un ángel, o está llamando a Elías. Y sinceramente no creo que las palabras del Señor Jesús en este caso fue una queja. Yo creo que aquí Jesús se estaba expresando para que nosotros pudiéramos entender el inmenso sacrificio que Él estaba haciendo por usted y por mí. Me fascina que David dice en el Salmo 37, versículo 25, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Sin embargo, Jesús, el justo, sufrió el ser desamparado. Era algo inconcebible, era algo inmerecido. Pero durante aquellas 3 horas en la cruz, nadie podía acompañarlo. Yo me pregunto si no parecería, para Jesús yo me imagino que parecería mucho más de 3 horas estar aislado en esa forma. Es importante que nosotros recordemos que Jesús sabe lo que es sufrir. Y sabe lo que es sentirse alejado de Dios. Y todo aquello Él lo sufrió por amor a ti y por amor a mí. Sufrió la peor agonía física, la peor agonía espiritual, solo. Pero nosotros no tenemos que sufrir solo. Porque Dios nos ha prometido que no nos va a dejar, no nos va a desamparar. El Señor se compadece, conoce lo que es sufrir. Dios nos bendiga. Quinta palabra. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura fuera cómplice. Tengo sed. Entonces yo estaba pensando, wow, ¿qué yo puedo hablar de este versículo? Porque él dijo que tiene sed. Yo creo que desde el principio del juicio, con todos los azotes, con todos los castigos, yo creo que nadie le ofreció agua en todo esto. Él pasó todo ese sufrimiento sin beber agua. Yo no sé cuánta gente no está en un desierto, pero la persona que no bebe agua se cae. Porque beber agua es bien importante allá. Entonces yo estaba pensando, ¿qué es lo que pasa cuando la gente no tiene agua? Y pegué a mirar en número 20, versículo 3. La gente se pegaron a confrontar a Moisés, a quejarse, porque no había agua. ¿Y saben lo que ellos dijeron? Ellos dijeron, si nosotros nos viéramos muertos como los hermanos de nosotros que se enfrentaron al frente de Jehová. La gente que no tienen agua, esta gente quería muerte. Querían muerte. En Génesis 25 sabemos que Iso fue a cazar y el hermano lo estaba esperando con una sopita. Sabemos bien que si tú no tienes agua, tú no puedes hacer un sopón bueno. Imposible. Y él dio
todo su futuro, lo de sus hijos, toda la bendición la echó por un poquito de agua mezclada con carne, vegetales, lo que sea. Pero la dio. Aleluya. Aleluya. En Jueces 15 sabemos que Dios le dio una victoria grande a Sansón después de matar 1000 hombres. Después de esa batalla, él tenía sed. ¿Y qué es lo que estaba pensando? La muerte. Porque él le dijo a Jehová: Señor, voy a morir yo aquí de sed, después que tú me has dado esta victoria grande. Y él clamó al Señor, y el Señor la abrió de la tierra un hoyo, y la agua fluyó, y él bebió agua. Aleluya, aleluya, aleluya. So, aquí estamos viendo que también para que se cumplía la profecía, él dijo que tenía sed, pero en realidad eso era la pura verdad. De pasar un día tan largo, tanta agonía, tanto sufrimiento, que en realidad nosotros no sabemos, no nos imaginamos. Nosotros lo pensamos, pero es imposible imaginar todo ese sufrimiento. Y al fin dijo: tengo sed. Pero yo digo con una actitud bien buena. No como los israelitas que pegaron a vivir muerte y a quejarse. Pero como ser humano, como él era humano y era Dios, él tenía sed. Aleluya. Y la muerte de él en la cruz del Calvario vino a darnos agua. Que dice: el que beba de estas aguas no va a tener más sed. Gloria a Dios. Dios me lo bendiga a todos. Amén. Gloria al Señor. Dios le bendiga ricamente. Gloria al Señor. En Juan capítulo 19, gloria a Jesús, versículo 30. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Al final del texto nada tengo que decir porque ese mensaje viene después. Y al principio lo del vinagre ya se habló, gloria a Jesús. Vamos a concentrarnos en consumado es. Hace tiempo, todos los años, nosotros escuchamos la expresión consumado es. Y muchas de las personas dicen, gloria al Señor, qué tan valiente es el Cristo que nosotros le servimos. Hermano, no negó ninguno, no se rebeló, no criticó, no huyó, no se escondió. A todas las cosas que le pasaron, le hizo frente. Porque le servimos a un Dios, a un Cristo valiente, a un Cristo de poder. Consumado es, no es cualquier cosa, hermano. La gente que hace un edificio bien grande, al terminarlo grita con júbilo: lo he terminado. El que tiene un proyecto grande, cuando lo termina dice: lo he terminado. Hay una alegría inmensamente grande. Jesús tenía una grande satisfacción. Muy satisfecho estaba herido, sí. Había botado mucha sangre, sí. Lo habían maltratado, sí. Pero se mantuvo firme en el propósito que trajo desde el cielo. Fue un propósito, hermano. Él sabía, él conocía lo que iba a sufrir. Y Dios en su inteligencia sabía que ninguno de nosotros iba a soportar la situación. En el primer castigo, en el primer azote, en el primer castigo, en el primer dolor que nos causara alguien, nosotros íbamos a enganchar la toalla. Él conoce nuestra situación. Él conoce lo que es ser humano. Él sufrió como hombre. No fue que el dolor no lo sufrió. No pasó por alto todo lo que tú hubieras sufrido con un golpe lo sufrió Jesús. Nosotros vimos una película recién, yo vine de New Jersey, que me hizo llorar por la forma que castigaron a Jesús, porque se vio los latigazos
y se vio la sangre y se vio la carne desgarrada. Y eso angustió a todos los que estaban ahí. Yo creo que había que ser muy fuerte, pero eso me recuerda que cuando Jesús dijo consumado es, era una victoria bien grande la que estaba pasando allí. No hubo derrota, hubo victoria. Fue como que escaló la montaña más alto. Con todos los sacrificios, Él llegó hasta la meta. ¿Por quién? Por ti y por mí. Lleguemos a una situación. Todo lo que Jesús hizo, todo lo que Él sufrió, todo lo que Él padeció, Él terminó la meta que se propuso desde el cielo. Estaba profetizado, sabía lo que iba a pasar, pero una cosa es saber lo que le va a pasar y otra cosa es sufrir como humano lo que Él sufrió. Yo creo que Jesús no hubiera quedado mal si hubiera clamado a Dios que por lo menos le mandara ayuda, porque sí lo hubiera hecho. Pero Él quería hacer las cosas como Él quiere, como a Él le gusta hacer, como Él quiere. Cumplió con nosotros hasta decir consumado es. ¿Qué no hizo Jesús por nosotros? Todo. ¿Qué no hizo Jesús por ti y por mí? Todo. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros por Él? ¿Cuál es la reflexión que nos trae a nosotros esta palabra de consumado es? Si Él consumó todo y llegó hasta la cruz y sufrió todo y cumplió con todo, ¿con qué estamos cumpliendo nosotros? Hermano, es tiempo de que nosotros nos pongamos firmes y digamos, si Jesús hizo tanto por mí, yo voy a dejar la tontería esa de que por cualquier cosita me voy a enojar, que por cualquier cosita me voy a ir, que por cualquier cosita voy a blasfemar, que por cualquier cosita voy a fallarle a Dios. No, Él no nos falló hasta el final, Él llegó hasta la meta. Vamos nosotros también a considerar la situación y cuando esté pasando por un momento difícil, piensa que si Él cumplió, nosotros no somos Él, pero tenemos el poder que Él tiene sobre nosotros para ayudarnos a también alcanzar la meta. ¿Cuál es la meta? Serle fiel a Dios. Mientras más fiel tú le seas a Dios, más contento va a estar Jesús de haber cumplido la meta por ti en la cruz del Calvario. No dejes que el Señor llore. Hay un himno que dice, no hagamos más llorar a Dios. Hace falta que nosotros reflexionemos y digamos, nosotros de ahora en adelante nos vamos a acercar más al Señor. Vamos a ir tras las almas. Él fue por nosotros. Vamos a ir nosotros por otros. Aleluya. Vamos a hacer el trabajo por el cual Él derramó su sangre por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Prediquemos la palabra. Llevemos el mensaje y digámosle a las almas cuán grande es Jesús. Si Él pudo, hermano, nosotros en el nombre de Él podemos también. Dios le bendiga, hermano. A su nombre. Qué bueno. Aleluya. Vamos a hablar ahora sobre la última palabra que Jesús dijo en la cruz del Calvario. Pero recuerden, hermano, como hemos estado observando cada una de estas palabras, desde la número 1 hasta la número 6 y aún la que vamos a hablar, todas estas palabras encierran un mensaje para cada uno de nosotros. Hay ocasiones que leemos la palabra así por encima y no sabemos o no le ponemos atención. Pero fíjense, esta última palabra que se encuentra en Lucas 23:46. 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es decir, ya lo había hecho todo. Ya había terminado su trabajo en la tierra. Amados, por eso
después de haber cumplido su obra en el mundo, ¿qué le restaba a él? Pues nada, ¿qué le restaba? Solo quedaba invocar al Padre para ser restaurado a su gloria donde antes estuvo. Eso era lo que le restaba a él. Por eso hay un texto en la Escritura, en Juan capítulo 17 y verso 5, que dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Eso era lo que le restaba a él: ser restaurado donde estaba antes con su Padre. Es decir, amados hermanos, que Jesús cumplió su ministerio terrenal en la tierra. Yo me preguntaría, ¿estaremos nosotros cumpliendo el ministerio terrenal que Él nos ha encomendado? Porque a veces nos gusta cantar y adorar y decir que bueno, si Cristo viene me voy con Él, o decir lo estoy esperando. Pero hay un ministerio que el Señor puso sobre usted. Hay un compromiso. Hay una ordenanza que se encuentra en Hechos capítulo 1. Donde dice: y estas señales seguirán a los que creen. Digo, esto no está en... Esto que estoy hablando ahora no está en Hechos capítulo 1. En Hechos capítulo 1 fue donde le dio una encomienda aleluya, a los cristianos de llevar el evangelio. Pero lo que en sí quiero decir que Él nos dio la encomienda también en Marcos 16, 15 y 16. Cuando nosotros leemos Marcos 16, verso 15 y verso 16, póngase a analizar, ¿estará usted cumpliendo con ese mandato, con esa ordenanza? Cuando el Señor dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A quién se lo estaba diciendo? Ya Él hizo su trabajo, pero nos dejó a nosotros esa responsabilidad. Ya yo le dejé la enseñanza, quizás dijo Jesús. Ya les dije lo que tenían que hacer y cómo hacerlo. Ahora les toca a ustedes. Por eso es que encontramos en Mateo, aleluya, 28, 19, si no me equivoco, donde dice: id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿A quién le dijo esto? Fue a la iglesia, no fue al mundo afuera, fue a usted y fue a mí. Ahora, Él cumplió su obra en la tierra y fue al lugar de a donde salió. Pero nos dejó esa encomienda a nosotros. Y si nosotros, de una forma o de otra, porque no tenemos que ser grandes predicadores, lo que tenemos que tener la disposición para hablarle a la gente, ¿entiendes? A través de testimonio, a través de algún texto bíblico, a través de una literatura que usted le dé a la persona en la calle. Le estamos predicando.
Dios les bendiga y Dios les guarde. Aleluya. Dios nos bendiga. La muerte de Jesús verdaderamente fue excepcional. Hay prueba que aún la naturaleza se estremeció. Dice que hubieron terremotos. Dice que se abrieron los sepulcros. Dice que los cristianos que habían muerto resucitaron. Dice que el velo se rasgó de arriba abajo, indicando que ya no había una barrera, una separación entre Dios y el hombre. Aprendamos del ejemplo que Jesús nos dejó en la cruz. Aprendamos a clamar a Dios aún en los momentos más difíciles. Aprendamos a confiar en Él, por terrible que sea la situación. Salmo 37, versículo 5 da un consejo muy bonito. Dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Dios nos bendiga en esta preciosa noche. Yo les suplico que no se olviden estas palabras. Que no se olviden, el hermano dijo que cada una de estas palabras encierra un mensaje. Yo le aconsejo que cuando vaya a su casa, si tiene tiempo, saque tiempo y estudie las palabras que el Señor Jesús dijo, para ver cómo usted las puede aplicar a su propia vida. Dios nos bendiga en este día. Vamos a ponernos de pies. Vamos a ir en oración para ser despedidos. Yo estaba pensando, yo conozco al hermano Medina, creo que son 60 años. Y yo creo que quizás esta sea la segunda o tercera vez que él no ha estado en la iglesia un Viernes Santo. Porque casi siempre, todos los años, él era uno de los predicadores de las 7 palabras. Y él está muy, pero que muy deseoso, ansioso de estar en la casa de Dios. Sigamos orando por él, sigamos orando por la hermana Elizabeth, sigamos orando por la hermana Gloria. Sigamos orando por cada necesidad, sigamos orando por nuestro hermano Baez, por la hermana Mercedes, por la hermana Milagrito. Es más, le voy a sugerir, ore por el hijo de la hermana Milagrito. Porque Frankie la quiere llevar a cualquier lugar menos a la iglesia. Está convencido que si la trae a la iglesia se va a enfermar y lo va a llevar a la casa. Oren por Frankie para que el Señor le abra los ojos. Él fue criado en el Evangelio. Gloria a Dios. Yo le voy a pedir a los hermanos Ordóñez que oren por esas necesidades, esas peticiones, cada una de esas personas. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a la hermana Lidia y a la hermana Marta que nos dirijan en oración para ser despedidos en estos momentos. Y vamos a ir todos delante del Señor. Amantísimo Padre Santo, Padre bueno, Dios de infinita bondad y misericordia, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido poder estar en tu casa nuevamente. Te damos gracias, Señor, porque hemos podido considerar una vez más aquellas bellas palabras que tú dijiste de allá de la cruz del Calvario. Y como aún después de tantos siglos esas palabras continúan hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, a resistir, Padre buen Dios, a ser fuertes, Padre Santo, y a cumplir con aquellas misiones que tú nos has dado. Mira, Padre eterno, cada necesidad que ha sido presentada, las encomendamos a ti, te pedimos que tú obres en cada vida. Ahora que hemos de salir, ve con nosotros y vela sobre nuestras vidas, hasta que podamos estar de regreso en esta tu casa de oración.
Te lo suplico en el glorioso, bendito y dulce nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén.